Son las 4:32, una hora menos en Canarias. Hoy tenemos, como todos los martes a esta hora, Territorio Negro con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Muy buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues supongo que feliz porque también lo estáis vosotros, ¿no? De tener a vuestro lado a una auténtica pionera, a una persona que trabaja en el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que además es un servicio pionero y que se creó para proteger medio ambiente, los animales y, por tanto, a todos nosotros, ¿no? Y se creó ya, ¿en qué año fue? ¿En el 88? Sí, ¿no? 31 años, sí. 88. 31 años ya. Bueno, pues ella es una auténtica pionera, una mujer del Seprona, la sargento Ana Prieto. ¿Cómo estás, sargento? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia. ¿Qué tal a todos? Pues encantada de tenerte aquí porque además hablamos unos minutos cuando la cumbre del clima. Efectivamente, sí. Estaba aquí José Luis Gallego, sí, que siempre tiene el Seprona en la boca, siempre a la mínima los amigos del Seprona, la buena gente del Seprona, en fin, siempre está hablando y muy bien del Seprona. Y aquel día pues hablamos con la sargento un momentito nada más, Ana Prieto, en fin, compartimos con José Luis Gallego, que es el servicio, si no el que más, uno de los más queridos y más celebrados de la Guardia Civil. ¿Desde cuándo conocéis a la sargento Ana Prieto, Manu y Luis? No la conocemos hace mucho, porque ¿Ah, no? es bastante más joven que nosotros. Bueno, tampoco tanto. Bastante, muchos detalles, bastante más joven. Bastante. Sí. No, me conservo bien. Ella Sumamos. Si no me equivoco, llevas menos de 10 años o casi 10 años de guardia, sí, ¿no? Más o menos 10 años desde que ingresé en el cuerpo, efectivamente. Porque es ingeniero. Ana es ingeniero. Efectivamente, y después de la carrera se metió a esto de la Guardia Civil. Sí, cursé ingeniero agrónomo y luego pues decidí ingresar, que era mi verdadera vocación, y hasta entonces. Hiciste el curso de Seprona y ahí lleva 10 años, como dice Luis Rendueles. Claro, es un trabajo que obliga a patrullar en moto, a ir por zonas rurales, en sitios alejados, ¿no? Un poco perdidos, y hay pocas mujeres que estén en el Seprona. No sé, ¿tú y cuántas más o menos, Ana? Bueno, como bien dices, Julia, la especialidad, hay una parte de esta especialidad que sí que se encuadra en zonas rurales, en zonas más alejadas, y efectivamente la concesión de tener la licencia de moto es primordial, ¿no? Porque patrullamos con las motos. Pero bueno, también tengo que decir que no solamente la especialidad consta de esas patrullas motorizadas, sino también de equipos de investigación que se sitúan en zonas de ciudades, en capitales de provincia, y también tenemos actuación en núcleos urbanos importantes como las grandes capitales. Y bueno, en cuanto a lo que me comentabas de las mujeres, pues sí, somos poquitas, pero bueno, tengo que decir que cada vez somos más. Es verdad que es una de las especialidades más modernas que se creó en la Guardia Civil, es de las más jóvenes, y bueno, coincide la creación del Seprona también con el ingreso en el cuerpo de la mujer, de la Guardia Civil, más o menos los mismos años, y en estos momentos somos pocas, pero bueno, hay algunas unidades en las que ya somos más que los hombres. Por ejemplo, ahí en tu querida Barcelona. Aquí hay más mujeres que, no más que hombres, pero más mujeres que en otros grupos de Seprona de España. Sí, efectivamente. Ah, muy bien, muy bien. En total sois unos 2.000, ¿no? Agentes de Seprona. Sí, actualmente somos aproximadamente 2.000. Claro, es que además de lo que tenéis que ocuparos y preocuparos es tan vasto, tan extenso. Fíjense, protección del suelo, del agua, del aire, del medio ambiente, de las especies, de la sanidad animal, de la prevención y extinción de los incendios, de los vertidos. Claro, es una tarea casi inabarcable, ¿no? Muy grande. La verdad que la legislación que abarcamos es enorme. Yo creo que una vez alguien comentaba que estamos sometidos a aproximadamente unas 1.000 y pico leyes legislativas, ¿no? No solamente europeas, sino también de comunidades autónomas, ayuntamientos y nacionales. Esto no es como policía judicial, que al fin y al cabo es el Código Penal, la única ley que tienen, ¿no? Vosotros el Código Penal y muchas más según cada... Entiendo además que cada comunidad autónoma rigen normas distintas. Sí, efectivamente. Somos la policía judicial medioambiental dentro de esa Guardia Civil, y efectivamente también tenemos el Código Penal como nuestro principal, ¿no? Orden jurídico ahí, nuestra norma, pero efectivamente según la comunidad autónoma pueden variar la legislación y puede variar también las sanciones. El Seprona está en caza, en pesca, en maltrato animal, y está, por ejemplo, en los pozos ilegales. En el caso Julen estuvo el Seprona, descubriendo el pozo ilegal en la finca y mirando todo aquello. Quiero decir, eso da idea de lo enorme que es el trabajo, ¿no? Efectivamente, tiene una gran magnitud, sí. Una de las áreas del trabajo, no es la única, pero es una de las principales de todo ese Seprona, es luchar contra el maltrato animal, que desgraciadamente en España es algo crónico, ¿verdad? Yo no sé si tenéis datos de cuántas malas personas han sido investigadas o detenidas en España en los últimos tiempos precisamente por ese maltrato animal.
Pues mira, sí, Julia, te puedo dar datos. Es verdad que nosotros el bienestar animal es una de las grandes preocupaciones del SEPRONA, de la Guardia Civil. Y hablando un poco de cifras que me preguntas, del último año, del 2018, que ahora todavía en 2019 estamos recopilando las últimas actuaciones, sí que en 2018 hubo casi 600 personas detenidas por maltrato animal. 600 personas detenidas. Claro, el tema es cuántas han acabado en la cárcel, ¿no? ¿O qué les ha pasado a esas 600 personas? Claro, eso bueno, ya depende un poco, sabes, de la actividad jurídica. Eso ya nosotros sí las ponemos a disposición judicial y bueno, dependiendo de las leyes, pues se cumplen unas penas u otras. Hay infracciones penales, hay algunas administrativas, desde luego los partidos animalistas, y sin pertenecer a ningún partido animalista, la gente que respeta y ama a los animales, lo que pedimos es que la legislación sea más dura con ellos. Creo que ahí también Manu y Luis me secundarían, ¿verdad? Sí, sin duda. La cifra, por ejemplo, de perros, que yo no la sabía, nos la comentaba preparando esto a Manu y a mí la sargento, la cifra de perros víctimas de malos tratos graves, que pueden ser un ahorcamiento, un disparo, agresiones de todo tipo. En un año en España, el 2018, hubo 5.313 perros maltratados gravemente hasta la muerte, ¿no? Que consten, desde bueno, luego. claro, que son... Que se hayan recogido datos. Cifras, que conste, claro, la cifra debe ser muy superior. Cifras todavía. oficiales Guardia Civil, evidentemente. Siempre hablamos de los datos que obran en nuestras bases de datos. Luego ya, pues otros cuerpos policiales que hayan recibido otro tipo de denuncias, otros también organismos, pues de esos no contamos con ellos. Entonces sí que será superior. Pero claro, vosotros hacéis lo que podéis, evidentemente, pero las leyes son las que son, ¿no? El Reino Unido, por ejemplo, anunciaba en el último trimestre del año pasado que iba a incrementar por 3 o por 4 la gravedad penal y la carga penal del maltrato animal, sobre todo el maltrato de animales domésticos. Yo no sé si es hora también un poco de plantearlo aquí, ¿no? Que surja... Yo me apunto a eso, ¿eh? A ver qué dice la sargento. ¿Qué dice la sargento? Nosotros hacemos que se cumpla, que legislen los políticos, pero desde luego que si hay una mayor legislación, pues también estaremos ahí para que se cumpla igualmente, ¿no? Detrás de la crueldad también, Julia, muchas veces, además de la crueldad en sí misma, gratuita, que también la hay, detrás de la crueldad, y ahí sería una llave también para luchar contra ella, muchas veces hay codicia, ¿no? Y hay avaricia, y hay dinero, o sea, se gana dinero siendo cruel. Y la sargento nos comentaba una operación de la Guardia Civil de perros peligrosos, de estos perros de pelea, que te da idea un poco, en Andalucía yo creo que era, ¿no? Que te da idea un poco del dinero que se mueve también, ¿no? Sí, se mueve muchísimo dinero. Esta fue una organización que se desmanteló, una red que organizaba peleas de perros peligrosos, y bueno, se analizaron varios vídeos en los que veíamos a perros con caras destrozadas. Además, algo curioso, todos los vídeos tenían de fondo un suelo de moqueta para que, bueno, en los lugares donde se producían esas peleas los perros tuvieran un mejor agarre de sus presas y no resbalaran. Y la verdad que sí, que todo lo que tiene que ver con peleas ilegales en este caso, pues mueve mucho dinero. Con las apuestas también, ¿no? Y vendiendo cachorros también de campeones. Pero, o sea que en España todavía hay peleas de perros peligrosos. Sí, efectivamente. Y perros que se apuesta. Sí, claro. Pero vamos a ver, esto emite ruido. ¿Dónde se hacen? ¿Dónde se producen ese tipo de peleas? Sargento. Bueno, no hay una localización exacta. Ya me imagino, pero no sé, en un descampado, en un lugar abandonado, en una casa abandonada, en uno de esos pueblos vaciados, porque eso es que la gente tiene que ver entrar y salir animales o hay mucho silencio. Hombre, por ejemplo, en Madrid, que sí que se había detectado en la Cañada Real, que es una zona, es es un gueto en el que hay una parte de la Cañada Real donde lo que anida es la delincuencia de todo tipo, pues lógicamente es un sitio seguro para hacer esa actividad ilegal. Ya. O sea, al final va ligada, como decía el compañero Manu, a otro tipo de actividad delictiva también, ¿no? Bueno, muy recomendable, por cierto, para saber de peleas de perros, Los perros duros no bailan, la novela de Arturo Pérez Reverte, que precisamente hace referencia a todo este submundo y además está puesto en la mente y en la boca. Los protagonistas y los narradores son perros, es un perro en concreto, un veterano de perro de pelea. Por cierto, que Pérez Reverte es uno de los convencidos, ¿eh? Pérez Reverte es de los que también pide más condenas para quien maltrate a un animal. Es muy activo además en esta cuestión de proteger a los animales en su cuenta de Twitter. Le sumamos a la causa, Sí, Julia. le sumamos a la causa, ya creo que somos muchos ya. Por cierto que en una de esas redes que el SEPRONA descubrió, creo que había una protectora de animales y algún veterinario implicados, que esto a mí me parece desolador.
Sí, hay varias operaciones. Bueno, hace poco esta que comentabas de una protectora de animales, efectivamente, que bueno, se jactaba, ¿no?, de tener una actividad buena y de que prometían sacrificio cero y de cuidar a los animales. Recibían donaciones de voluntario, pero en realidad sacrificaban y vendían cachorros al extranjero. Hubo 5 detenidos y bueno, se encontraron de todo, arcones de congeladores con animales muertos y bueno, numerosos delitos asociados aparte del maltrato animal, ¿no? Receptación de dinero, estafa, robos, hurtos. ¿Y una operación de ese tipo contra el maltrato animal, cómo se produce? ¿Cómo arranca? ¿Hay alguien que avisa? ¿Ustedes encuentran alguna cosa sospechosa? ¿Cómo va? Sí, efectivamente. Cada vez hay, como decías al principio, más concienciación de la sociedad y nosotros pues nos hacemos partícipe de ese tipo de denuncias y a partir de cualquier indicio empezamos la investigación. Una de las últimas también de finales de 2019, la operación Tanatok, que bueno, encontramos restos óseos de un galgo y a partir de ahí se mandaron a analizar al laboratorio de la Dirección General de la Guardia Civil y empezamos a tirar de la cuerda y ahí descubrimos pues que un veterinario empezaba a sacrificar animales jóvenes y bueno, que no tenían ningún tipo de dolencia y que no tenían ningún tipo de patología previa, pero bueno, que no le servía a la gente para cazar simplemente y quizá los sacrificaban. Ya, o sea, 166 perros en 3 años. Sí, efectivamente. O sea, y era un veterinario, además. Un veterinario, o sea, se lo llevaban y se dedicaba a matar a los animales. Efectivamente, sí. Porque no servían para la caza. Claro, claro. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? Si algún ciudadano va por el monte y ve ante sus ojos que se está cometiendo un delito contra la naturaleza o contra un animal, ¿dónde tienen que llamar? ¿Al 062 de la Guardia Civil? Efectivamente. Entonces, sí. O sea, no tiene un teléfono directo al Seprona, es vía Guardia Civil, ¿no? Es lo más fácil, lo más directo y lo más rápido. Al final somos guardias civiles y si en ese momento, por las circunstancias que sean, no puede acercarse una patrulla del Seprona, pues porque se encuentra en ese momento más distante, siempre va a haber una patrulla de la Guardia Civil que va a acudir en primera instancia y va a poder atender al ciudadano y a la eventualidad que haya surgido. Ante la duda ya lo saben, 062. Yo un día que he llamado he preguntado por el Seprona y bueno, ha tardado más o menos, pero al final los agentes que han venido han sido los del Seprona, ¿eh? Sí, llegamos. Al final llegáis. Sí. Al final llegáis. Sí. Bueno, hay aquí un oyente, David, que pregunta, Beckham, que pregunta si el Seprona es el heredero natural del Licona. O si son cosas completamente diferentes. Son muy diferentes, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Nada que ver, ¿eh? Al final somos una especialidad y gente especialista dentro de un cuerpo policial. El Licona era lo que antes de que existiesen las comunidades autónomas y lógicamente lo que han cogido, el Licona era el Instituto de Conservación de la Naturaleza, que dependía del gobierno central. Después, cuando ya se desgajó en comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tiene su consejería de ordenación territorial o de medio ambiente y es la que ha asumido las antiguas competencias del Licona. Ya, vale. Luego hay otra cosa que también aquí en el Tiempo de Medio Ambiente con José Luis Gallego él ha denunciado muchísimas veces, que es la entrada de animales exóticos, animales protegidos, animales que viven en otro hábitat y que de pronto alguien se los trae a España y se pueden ocasionar auténticas barbaridades, ¿no? Auténticos desastres ecológicos incluso. Habéis estado trabajando también en operaciones de este tipo, ¿no? Sí. El tráfico de especies. Sí, la verdad que efectivamente tenemos que resaltar, Julia, que el delito medioambiental actualmente, según estimaciones de Interpol y de un programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pues es el tercero más lucrativo del mundo, ya por delante de la trata de seres humanos. Y en este caso, pues como dices, el tráfico de especies son delitos de guante blanco, hay una legislación muy suave, penas muy suaves, poco riesgo y mucho beneficio. Y en ello está traerse especies exóticas de países terceros hacia Europa, ¿no? Y como puerta de entrada a Europa a España, pues interceptamos gran parte de ellos. ¿Y de qué forma los meten en España? Imagino que habrá métodos más o menos imaginativos, ¿no? Algunos crueles, algunos terribles, otros... ¿Qué es lo más raro ante lo que se ha encontrado la sargento Ana Prieto? Pues mira, te podría contar miles de anécdotas, pero por ejemplo, tucanes metidos dentro de botellas y de calcetines en las maletas de algunos viajeros. Madre mía. Loros también, guacamayos en botellas, incluso reptiles o serpientes adheridos al cuerpo de las personas, ¿no? Todo lo que conlleve métodos de ocultación, pues vale. O sea, verdaderas barbaridades, porque luego, la verdad que una vez que se detectan, la mayoría pues mueren, no sobreviven a ese largo viaje.
Claro, pero seguramente pagan 4 pesetas en origen y ya cuentan con que si se ha muerto, pero si le pasa, ¿no? Efectivamente. Claro, y luego hay gente que coge esos animales y los tira en un río o en el mar o en un bosque, según la calidad, según el tipo de animal que sea y cómo se reproduzcan. Ahí se nos organiza un auténtico desastre natural. Estábamos hablando ahora de los mapaches, que son una mascota muy bonita, claro. Cuando son pequeños hay un montón de mapaches por aquí, por el corredor de Henares, por Madrid, abandonados. Sí, la verdad que la problemática de introducir especies que no son autóctonas, pues lo que hacen es sobre todo desvirtuar el tema de los ecosistemas naturales y crean realmente peligro para especies que sí que son autóctonas de la zona, algunas veces incluso llegando a producir la desaparición de esas especies autóctonas. Por cierto que se usan técnicas sofisticadas como la del carbono 14 a veces para datar la fecha de antigüedad de marfil. Y estoy pensando en la de miles de elefantes que en los últimos años han ido matando estos cazadores pijos del mundo entero que se van a África y no encuentran un placer más grande que matar a un elefante, ¿no? Lo cual es terrible. Y claro, para saber la antigüedad del marfil, porque llega aquí el marfil, ¿no? O sea, sí. Porque se usa el carbono 14, ¿no? Sí, la verdad que es una técnica bastante pionera. Junto con los ministerios hemos empezado a usarla y sí que en esta última operación se hicieron más de 2.000 inspecciones y se utilizó esta técnica para datar la fecha de antigüedad del marfil de los colmillos de elefantes con los que se traficaba. Por ejemplo, de marfil se localizaron 543 piezas, que uno puede pensar que son pocas, pero estaban valoradas en más de 400.000 euros. 400.000 euros. Claro, entonces hay gente... ¿Y ese marfil cómo ha llegado a España? Porque claro, es que eso ya es un cargamento importante, si es un trozo de marfil grande, ¿no? Bueno, un poco como te decía, ¿no? Con métodos de ocultación, a veces el propio marfil se encuentra también ya en nuestro territorio. Sí que para tener posesión de este marfil, pues hay que seguir una serie de documentación y tener en regla una serie de papeles, y también ese es el problema, ¿no? Que a veces no se cuenta con ello. O sea que cuando en alguna casa alguien tiene un cuerno, ¿no? De elefante, un colmillo de elefante, mejor dicho, podría ser que apareciera un día la Guardia Civil por allí a preguntar ¿de dónde ha sacado usted esto? Debería ¿verdad? tener una serie de permisos, igual que si tiene una escopeta. Efectivamente, por lo menos tener la documentación que se requiere en este caso y que si la no tenga en regla. Es que pasé yo una vez hace mucho tiempo por una casa, me quedé absolutamente estupefacta y horrorizada. Tenían como taburete una pata de elefante, que eso también lo he visto yo en algún lado. Bueno, eso es otro horror. No lo he visto eso, pero sí he visto unos colmillos colocados en una pared que de verdad me horroricé. Creo que nunca más he vuelto a hablar con esa persona, por cierto, y hace años de esto, porque pensé, seguro que no. Bueno, si lo encontramos, hay otras cosas que no me gustan. Si lo encontramos, damos cuenta a la autoridad competente y vemos qué hacemos con ellos. Pero en principio damos cuenta seguro, ¿eh? Sí, o sea, si alguien denuncia a alguien que sabe que tiene en su casa un colmillo... Sí, por supuesto, lo investigamos. ¿Iríais a verlo? Lo investigamos seguro, sí. En balde no queda. Vale, curioso. Bueno, angulas. ¿Qué pasa con las angulas? Me he enterado que se sacan ilegalmente de España. Yo no sé si esto sigue ocurriendo o no. ¿Quién hay detrás de todas estas acciones? O sea, gente que compra aquí angulas al precio que van y que... Bueno, si las compraran de manera legal, no las compran, Julia. A ver, cuenta. Pues sí, la problemática es de la especie europea, la anguila, que es conocida comúnmente como anguila europea. Y entonces hace unas décadas se empezó a exportar en su modalidad pequeñita, la de alevín, como angula al sudeste asiático para comercializarla allí como anguila. Entonces lo que hacían los asiáticos era llevarla a Asia, la engordaban allí porque es muy cotizada la carne de anguila y la comercializaban y la consumían en gran medida. ¿Qué pasó? Pues que la población de la anguila europea bajó drásticamente durante estas últimas décadas. Entonces la Unión Europea ha prohibido su comercialización, su exportación y su importación a terceros países ya desde el año 2009. Pero ¿qué pasa? Que la demanda en China, que es el principal país comercializador de anguila, es tan grande que es muy rentable el contrabando desde la Unión Europea. Y entonces, el negocio radica un poco en que esos traficantes de angulas consiguen que un kilo de angula más de 1 tonelada de anguila. Bueno, claro, cuando se engordan son enormes, claro. Efectivamente. Y entonces, numerosas mafias se dedican a extraer esa anguila de su medio natural, esa angula de su medio natural, y según diferentes métodos, una casuística muy divertida en algunos momentos que cada vez nos sorprende más, pero seguimos descubriendo. Se las llevan en taxi a veces. Se las llevan vivas, de todas las maneras. A Portugal. Sí.
Sí, las meten en esta última operación, la verdad, la operación FAME, pues las introducían en maletas desde la zona del Cantábrico, se las llevaban hasta Portugal en taxis para que no fueran descubiertas y desde allí, pues bueno, las embarcaban hacia el sudeste asiático. Madre. Operación FAME, que es hambre en asturiano. Sí, efectivamente. Sí, FAME. Ya. Bueno, hay otro enorme campo de trabajo para el SEPRONA, y ustedes vayan sumando mentalmente de todo lo que estamos hablando, que son fraudes en la alimentación y riesgo para los consumidores, ¿no? Claro, el tema de la carne mechada, por ejemplo, lo tenemos todos muy reciente, el tema de la listeria, y ahí también el SEPRONA tiene papel protagonista. Sí, efectivamente, Julia, desde el año 2015, pues un acuerdo de la Ley de Defensa de Calidad Alimentaria, el SEPRONA de la Guardia Civil, pues está integrado en la red de fraude agroalimentario europea. Entonces, ¿eso qué supone? Pues que está involucrada la Guardia Civil en canales de información y actuaciones fraudulentas a nivel estatal y también a nivel de la Unión Europea. Creo que algunos de los investigados ya sabían que había un lote contaminado, ¿no? Pero efectivamente, no quisieron retirarlo por pasta, claro. Bueno, al final todo lo que se hace de manera ilegal yo creo que tiene como fin principal lucrarse, ¿no? Ya sean con animales, como hemos visto, con el tema del maltrato animal y también con el fraude alimentario. Ya. He leído que en algún sitio unas almejas que venían de la desembocadura del Tajo en Portugal venían muy contaminadas, ¿no? Venían con virus, con hepatitis A, tremendo, ¿eh? Sí, la última operación que llevamos a cabo en las pasadas Navidades, efectivamente, a partir de unas intoxicaciones que hubo en varios restaurantes de Asturias y de Cantabria, empezamos a tirar del hilo porque habíamos observado ciertas irregularidades de documentación, pero solamente a nivel administrativo. ¿Qué pasa? Que a raíz de esas intoxicaciones en los restaurantes empezamos a tirar del hilo y vimos cómo efectivamente estaban trayendo almejas de la desembocadura del Tajo, que está contaminadísimo. Y bueno, pues efectivamente muchas de esas almejas, la carga bacteriana que llevan sí que se elimina a través de los procesos de depuración ya en las zonas de los viveros de Asturias y Cantabria, pero si tienen virus, pues es muchísimo más difícil quitarlo. El virus es prácticamente imposible. Y otras cosas que no tienen virus, digamos que no están contaminadas, pero que hay mucho fraude. Por ejemplo, a lo mejor dicen que un lechazo dicen que es de Castilla y es de Francia. La cecina de león en realidad no es cecina, sino que es carne de caballo. El atún rojo igual viene... Bueno, hay mucha picaresca, supongo, y nos engañan con las denominaciones de origen mucho más de lo que creemos, supongo. Sí, efectivamente, pero bueno, el consumidor tiene que estar tranquilo, que también efectivamente luchamos contra estas falsedades en las denominaciones de origen y bueno, poquito a poco, pero sí que vamos encontrando esa picaresca. No puede haber tanto atún rojo para tanto sashimi. Yo siempre pienso lo mismo, tanto atún rojo original. Todo el mundo no hay suficiente atún. No hay suficiente para servir tanto atún como se sirve. Bueno, hay muchos oyentes que están abriendo mucho los ojos y las orejas, que es lo que se abre en la radio cuando escuchas. Y, por ejemplo, me preguntan que hay una importante fábrica de pinturas en la Comunidad de Valencia, donde hay en una cafetería un montón de trofeos de especies protegidas que están allí colgadas. Luego le ponemos que del nombre por privado, sí, que nos manden un correo, ¿no? Por supuesto, que contacten con nosotros y analizaremos esos mensajes y nada, lo veremos. Y luego hay otra oyente que dice, tengo un colmillo que estaba en casa de mi abuelo hace 30 años. Por eso se aplica el carbono 14. Por eso se aplica el carbono 14. Claro. Para ver la antigüedad, para si es antes de que hubiese, ¿no? De sí, tráfico. Claro, es que esté tranquilo porque si es de todos esos años, el carbono 14 le salva. Claro, ¿no? Dice que lo compró su padre en un anticuario inglés una vez, dice, ya no sé qué hacer con él. No, hombre, se preocupe. Esta es un oyente que se llama Ana, que no se preocupe, pero bueno, claro, que igual te encuentras con un elemento así y bueno, pues no. Hay que analizar cada caso, efectivamente, no todo es ilegal ni todo viene de procedencia ilícita. Y luego tenemos la emisión de gases contaminantes, también para esto es importante, también trabajáis con la Fiscalía de Medio Ambiente, ¿no? Hoy que se ha decretado la emergencia climática, además. Sí, efectivamente, el tema del cambio climático creo que es el gran desafío medioambiental y socioeconómico, ¿no?, de este siglo XXI, que bueno, lo que va a conformar sobre todo es un cambio en el comportamiento que afecta a todos, no solo a empresas y personas. Y una de las operaciones o de los ámbitos de actuación del SEPRONA que estamos llevando últimamente a cabo, efectivamente, contra la contaminación atmosférica, contra los residuos, y sí, muchas operaciones salen en trabajo con la Fiscalía de Medio Ambiente. A todo esto recordemos que el día que conocimos, que entrevistamos brevemente a Ana Prieto, la sargento del SEPRONA, era porque ese cuerpo acababa de recibir un premio internacional, precisamente por una operación contra esa emisión de gases contaminantes, o sea que sois un cuerpo además premiado internacionalmente. Sí, bastante reconocido. Ya está mal que yo lo diga, ¿no?, que soy parte de ello, ¿no?, pero sí, la verdad que sí, por la operación Malvarma, la verdad que fueron unos gases refrigerantes que se exportaban a Panamá
y al sudeste asiático, y se encontró que eran unos gases que ya había prohibido la Unión Europea y estaba totalmente prohibida su comercialización, pero sin embargo había gente que veía negocio en ello, se lucraba y exportaba este tipo de gas. Bueno, pues yo creo que la charla con Ana Prieto, sargento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, va a sacar mucho trabajo de esta tarde en la radio, ¿eh? Sí. Porque hay un montón de consultas de oyentes, de curiosidad, de preguntas, que, a lo mejor es que faltaba un poco de difusión de lo que es el SEPRONA, porque hay mucha gente con muchas ganas de preguntar, así que pues si cuando vuelves ahora... Encantados. Sí, si cuando regresas tienes una lista de cosas pendientes... Nada. Lo siento, son los oyentes... Págalo con Manuel y conmigo. Nos ponemos a ello a la mayor brevedad, Julia. De verdad, muchísimas gracias por todo a vosotros. Sargento, un abrazo y esta es su casa, ya lo sabe. Muchas gracias, Julia, encantada. Manu y Luis, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, adiós. Hombre, Goyo, ¿a qué